aquellos que vivimos esperanzados en la gracia del Señor, de aquellos que vivimos sostenidos en la fe, de aquellos que hemos experimentado en el transitar de la vida cristiana la voz de Dios. Me parece que no podemos descartar esa hermosa posibilidad de que en esta noche el Señor nos hable. ¿Qué cosas puede decirnos Dios a nosotros como sus hijos, como sus hijas, justo faltando una hora y unos minutos para finalizar el año? ¿Qué cosas puede decirnos Dios al corazón? ¿Qué consejos Dios puede darnos? ¿Hacia dónde puede encaminarse el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros? Pues pensando precisamente en ello y considerando lo que las Sagradas Escrituras dice, la Biblia dice que la profecía más segura no es la que yo puedo decir desde aquí en el nombre del Señor. Que la profecía más segura no es aquella que puede venir como resultado de alguna motivación espiritual o como resultado de algún don espiritual. La Biblia dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Y desde luego me encanta que la persona quien lo dijo, la persona que lo expresó, fue el apóstol San Pedro. Y el apóstol San Pedro, cuando dice que la palabra de Dios es la profecía más segura, fíjese que quien lo dice fue uno que vivió una experiencia que yo personalmente, con toda honradez, yo la envidiaría. Yo envidiaría la experiencia que Pedro tuvo, la experiencia que Pedro vivió. Porque llana y sencillamente los ángeles, los pastores, los magos de Oriente y toda esa gente vieron al Verbo hacerse carne. Y todos ellos lo vieron. Todos ellos tuvieron la dicha de ver al Verbo hacerse carne. Pero solamente 3 tuvieron la dicha de ver al que se hizo carne volver a ser Verbo. Y yo creo que eso debió haber sido algo extraordinariamente grande. Y entre esos 3, Pedro estuvo presente. Pedro vivió la gran dicha, vivió el gran honor de ver cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. Es decir, cuando el proceso se hizo a la inversa, no el Verbo haciéndose carne, sino la carne haciéndose Verbo. Y cuando él vivió esa experiencia, yo estoy seguro que la razón por la que Dios se la permitió a Pedro y no a mí, es que si yo la hubiera tenido, yo me hubiera declarado el apóstol más grande y el profeta más grande de toda la historia. Yo hubiera limitado por cita el que la gente me viniera a saludar. Yo hubiera limitado por cita el que la gente viniera a este templo. No, si alguien quería venir a este templo después de yo haber visto al Verbo hecho carne y al que fue carne hacerse Verbo, no, para venir al templo tendría que ser por cita. Qué bueno que el que vivió esa experiencia dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios porque si algún consejo queremos, si alguna verdad queremos escuchar, querido, yo quisiera escucharla de la palabra de Dios. Si un día como hoy, que dentro de una hora concluye el año, con toda honradez, considerando el ministerio profético y considerando a la gente a quien Dios usa con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, y entendiendo que hay hombres y mujeres a quienes Dios usa para ese ministerio dentro de la iglesia, entendiendo todo eso, si yo quiero escuchar una palabra de Dios hoy, yo quisiera escucharla directamente de las Sagradas Escrituras.
Y yo quiero invitarlos a ustedes para que la vean conmigo. ¿Qué Dios tiene que decirnos hoy, un 31 de diciembre del 2010, ya cerrando este año para entrar en el 2011? Pues yo creo que hay algo que la palabra de Dios puede decirnos en esta noche. Y aparece precisamente en la carta de los Hebreos, en el capítulo 13 de los Hebreos. Fíjense, si hay algo que a mí me gustaría escuchar de la palabra de Dios, es ese consejo para hoy. ¿Qué es lo primero que nos dice la Escritura como consejo a nosotros los creyentes que vamos a entrar en un nuevo año? Oiga lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 13, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Sigan amándose. El amor en la experiencia de la vida cristiana no tiene límites. El amor en la experiencia de los hombres y las mujeres que sirven al Señor no se da cuentagotas. El amor entre los hombres y las mujeres que viven para Dios se tiene que dar en continuidad. Lo próximo que nos dice la Escritura es: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire qué interesante. Para la nación judía, para el pueblo de Israel, una de las primeras reglas que se estableció y una de las primeras condiciones que Dios le puso a Israel fue, cuando salieron del cautiverio egipcio, fue la siguiente: como ustedes fueron cautivos en Egipto, no se olviden de la hospitalidad, porque así como ustedes vivieron la necesidad de la hospitalidad, ahora deben practicar la hospitalidad por amor a otros. Y desde luego, en medio de una humanidad que por lo general responde dentro de la ley de la causa y el efecto. Fíjense qué interesante. Desde luego, fíjense lo que Dios les requiere a Israel. Como ustedes no fueron hospitalarios, pero sin embargo, yo les exijo que no se olviden de ¿qué? De la hospitalidad. Por lo general, la gente que vivió crisis de ser amados en su niñez, por lo general, muchas veces no saben amar en su vida adulta. Aquella gente que fue rechazada en su niñez, por lo general, entra en procesos de rechazo en su vida adulta. Aquella gente que vivió marginada en su niñez, por lo general, en muchas ocasiones, asume posturas belicosas y hostiles en su proceso de adultez. Pero en la experiencia de la vida cristiana se le requiere a todo hombre y a toda mujer que sirve a Dios que indistintamente como se nos haya tratado en el pasado, nuestro modelaje de vida no se circunscribe a nuestro pasado, sino que nuestro modelo de vida se llama Jesucristo. Es decir, si en el pasado no te amaron, tú estás en la obligación de amar. Si en el pasado no te entendieron, tú estás en el deber de entender. Si en el pasado no te ayudaron, tú estás en el deber de ayudar. Si en el pasado te cerraron puertas, tú estás en el deber de abrir puertas para bendecir a los demás. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Si algo yo quiero escuchar de la palabra de Dios en un día como hoy, es el consejo de cómo yo debo actuar, aún con aquellos que tal vez dentro de mi disciplina ciudadana
entiendo que merecen el castigo, entienden que merecen la cárcel, entiendo que merecen el ser llevado y encarcelado. Aún para ellos Dios me dice a mí para esta hora: tu actitud de misericordia, tu actitud de compasión y tu actitud de restauración para los que están en el suelo no puede obviarse ni siquiera para aquellos que merecen el castigo. Porque la misericordia no se aplica a quien no la necesita. La misericordia se aplica a quien tiene necesidad de ella. La compasión no se aplica a quien no la necesita. La compasión se aplica a quien tiene necesidad de ella. ¿Qué otra cosa Dios puede decirme en un día como hoy? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Me llama mucho la atención lo que Dios tiene que decirnos a nosotros en este año. Querido, nuestra sociedad es una sociedad permisiva. Nuestra sociedad es una sociedad que desgraciada y dolorosamente tenemos que admitir que ha asumido una postura de obstinación ante cosas incongruentes, al punto que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y ante esta situación, el hombre y la mujer de Dios deben mantener su modelaje de vida inalterado, de tal manera que el modelo que nuestra sociedad necesita y sabe no lo puede encontrar dentro del sistema mundanal y el sistema social que hoy permea, la Iglesia del Señor pueda proveerlo sin temor a equivocarse. Si algo yo creo que cada hombre y cada mujer en matrimonio dentro de esta comunidad debe hacer para el 2011 es entrar en un profundo compromiso con su cónyuge de tal manera que pueda decirle uno al otro: solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¿Qué otra cosa